Aleluya, hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente delante de ustedes, hermano, y delante de la presencia del Señor, pudiendo compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder estar una vez más en este lugar, hermano. Dios les bendiga a todos nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, a la gente que conocemos y a la gente que no conocemos. Dios les bendiga, les damos la bienvenida a este tiempo de estudio, a este tiempo, a este devocional, a este tiempo del Señor, este tiempo de Cristo. Dios les bendiga. Aquí está mi hermano Miguel. Hermano Miguel, Dios te bendiga. Hola, buenas noches a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Le damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí, hoy podemos tener otra oportunidad más de transmitir con ustedes. Ayer quisimos transmitir, ¿verdad? Pero no pudimos, hay cosas que van a suceder, pero gracias a Dios aquí estamos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar un poquito de tiempo para las personas que se conectan. Gracias por estar aquí. Es un poquito más tarde hoy, pero si se dan cuenta, por lo regular nada más nosotros transmitimos lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Amén, así es. Entonces hoy es un día especial y por eso estamos aquí. Amén, es un día especial, hermano. ¿Sabes por qué? Porque sentimos la necesidad de la gente, la necesidad de la palabra, la necesidad que se predique. Le decía Pablo a Timoteo: te incito a que prediques el evangelio, la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, hermanos, sabemos que hay mucha gente, hay hermanos y amigos que escuchan la palabra, que nos siguen, que están mirando, y más que nada, hermano, porque Dios nos lleva, Dios nos da la palabra en nuestros tiempos de oración, en nuestro tiempo de intimidad. Dios nos lleva, hermano, Dios nos lleva. Nosotros tenemos un día muy ajetreado, tal vez tenemos un día con muchas cosas que hacer, pero hay instantes, hermano, que Dios nos lleva a la oración. Y en el tiempo de oración, hermano, en el tiempo de la comunión con Dios, en los días que tenemos con el Señor, Dios nos lleva, hermano, y nos da palabra. Entonces, y la palabra que el Señor pone en nuestro corazón, la palabra que Dios nos da, esa es la palabra, hermano, que te queremos compartir. Esto no es de que lo copiamos de alguien, esta predicación, este mensaje no es de que lo vimos en la televisión, No, para nada. o en algún canal de cristiano, supuestamente. No, hermano, no, amigo que nos escuchas. Esta palabra, hermano, viene de la intimidad con el Señor, y no lo decimos por gloriarnos, lo decimos, hermano, para que sepas que tú también en tu intimidad con Dios les habla a todo mundo, hasta al pagano. Así es. Dios le habla hasta al borracho, hasta al pecador. Dios le habla hasta al adúltero, pero a ellos les dice: arrepiéntanse. Y a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, el Señor les habla por medio de su palabra y les da consejos, les da su palabra para corregir su vida, les da palabra para fortalecerlo, les da palabra para llenarlos de su presencia, les da palabra de vida, palabra que restaura, palabra que edifica, palabra que derriba, palabra que destruye. Así es, hermanos. Así es. Miguel. Sí, lo importante de la palabra de Dios es que uno la predique y que venga inspirada por Dios a través de sus escrituras, a través de un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, a través de la oración, sí, en ayuno, y el estudio es muy importante, porque a través del estudio Dios te va hablando. Amén, ¿sí? así es. Mucha gente ya no lee la Biblia, ni mucho menos la estudia, ¿no? Pero la misma palabra de Dios nos manda a escudriñar las escrituras, ¿no? Porque dijo Jesús que al parecer en ellas está la vida eterna, ¿no? Amén, así es.
¿Y cuál es la vida eterna? Juan 17 dice que te conozcan a ti, Padre, ¿no? Amén, así es. El Evangelio de Juan lo dice. Amén. Así es, hermanos. Y vamos a iniciar este tiempo del Señor. Les damos gracias por conectarse, les damos gracias a todos los que se conectan en este tiempo. Nuestro fin, hermano, no es, volvemos a repetir, y desde el principio, desde el primer día, hermano, que empezamos a transmitir, yo recuerdo que fue un sábado, la intención, hermano, de predicar la palabra de Dios no es herir a nadie, no es, hermano, ofender a nadie. Si se ofenden, hermano, es porque hay algo en su corazón. Y si decimos algo, hermano, en lo cual les ofendamos y decimos una palabra, hermano, que les ofendemos, discúlpenos. Pero nunca nos vamos a disculpar por la palabra que predicamos, porque la palabra es verdad. La palabra, hermano, de Dios es infalible. La palabra de Dios, hermano, no se puede retractar de lo que está escrito. Y te damos la bienvenida, hermano. Vamos a iniciar con este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios. Compartan este video, hermanos, compártanlo en este tiempo, compártanlo, y vamos a hacer una oración para que el Señor llene nuestras vidas de su presencia en este tiempo, llene nuestras vidas de su Espíritu Santo, a nosotros nos dé sabiduría, a nosotros nos dé su palabra, que por medio de su palabra, hermano, que la palabra de Dios llegue a los corazones de aquellos que tienen necesidad y llegue a sus vidas de ustedes y los fortalezca. Pero busquen al Señor, hermano. Vamos a orar, vamos a hacer una oración, y mi hermano Miguel va a estar dando inicio con su estudio. Hermano Miguel, ¿o quieres que yo empiece? Sí, está como... Hermano Miguel va a estar empezando con su estudio, y posteriormente yo les voy a dar el tiempo para que también yo les pueda compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida que tú me das. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Dios, por tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, por la gente, Señor, que nos mira. Gracias, Padre, por cada uno de aquellos que están mirando este video, Señor, esta transmisión, aquellos que están mirando esta repetición también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, haga la obra que tiene que hacer, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta noche, Padre, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, Padre, y haz la obra en cada uno de nosotros. Derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu presencia, llénanos, Señor, de tu unción, danos de tu gracia y danos de tu favor en esta noche, Señor. Santifícanos en tu verdad, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya. La honra, la gloria, la alabanza y la adoración es para ti, oh Dios. Tuya es la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Así es, amén. Yo quiero empezar en la escritura de Mateo. De hecho, el viernes la compartí, pero no fue el tema base en la escritura que voy a dar ahorita, en Mateo 7, 21 al 23. La palabra de Dios se lee así, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, y entonces, dice el Señor, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabras fuertes, como siempre, de nuestro Señor Jesucristo, que siempre hablaba así por amor.
Dios nos da esta palabra porque los tiempos son difíciles. Yo me enviaron una hermana, me tuvo la confianza y me envió la prédica de un hombre, ¿no? De un pastor. Y yo le doy gracias por la confianza, ¿no? Pero yo la vi completa, me di el tiempo. Y la verdad sí predica muy bien, habla muy bien, es un excelente motivador. Excelente motivador. Hablaba fuerte también, Jesús. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay del pecado? ¿Qué hay de todos aquellos que están en la iglesia con manos inmundas haciendo la obra del Señor? ¿No dice la palabra de Dios en Jeremías que hay de aquel que haga la obra de Dios negligentemente? Amén, así es. Indudablemente fue un muy buen mensaje y yo hasta me motivé más. Pero ¿qué mensaje es? ¿Dónde está esa motivación? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene motivar a la iglesia que ve sus vidas en la intimidad y ni siquiera tienen comunión con Dios? ¿De qué sirve jalar multitudes y decirles pongan las manos en el arado si no has trabajado con ellos en sus corazones y no les has enseñado qué es la santidad, qué es el arrepentimiento y perdón de los pecados? ¿Dónde está eso en las iglesias ya? No lo hay. Como hablaba nuestro hermano Ricardo, que por cierto no está aquí ahorita porque fue esto espontáneo, el Señor nos llevó y nos dijo, así van a predicar hoy. Él decía el viernes pasado de la regeneración. También hablaba de la oración, esa que yo también estoy en contra de esa oración de fe, que es una oración para todos, es una oración que hacen y que ya a través de esa oración ya son cristianos. ¿Sabes a qué me recuerda, Jesús? Cuando estaba yo en la santería, para hacerte santero tienes que tener una ceremonia de más de 15 días, dependiendo del santo que te hacías. Cuando yo era santero, brujo, que trabajaba para el diablo, hacía esas cosas y las ceremonias antes se hacían tremendo, ¿no? O sea, de verdad, son unos rituales increíbles. Más de 120 animales se sacrifican, dependiendo del santo que te vayas a coronar. Y recuerdo que la gente que llegaba donde yo atendía a la gente, yo tenía un negocio, por si no lo saben, Dios me sacó de ahí, un negocio en un mercado muy famoso de la Ciudad de México, y ahí hacía todo eso. La gente llegaba y me decía, ya soy santero, y le decía, ah sí, ¿cómo fue tu ceremonia? No, nada más me pusieron unos collares, le sacrificaron un gallo, una gallina y ya, y le echaron sangre a mis collares del animal y me los pusieron, me dijeron que ya era santero. ¿A qué voy con esto? Que ya no hacían bien las ceremonias, y qué bueno, ¿no? Porque así menos la gente quedaba menos presa, menos atada a la maldición, al pecado, ¿no? Porque entre menos estuviera, menos la ceremonia, le quitaran todos sus rituales, entre más le quitaran y la hicieran como express, pues mejor, porque la gente no estaba tan, pues vamos, no sé cómo podría decirlo, tan... Dale. ¿Qué me quedé? Sí, perdón, una disculpa, se fue la imagen un poco de tiempo, pero comentaba yo de
de lo que hay ahora en la santería. Sucedía eso, ¿no? Que ya les hacían las ceremonias express y que ya no lo hacían como era, y pues qué bueno, pero ahora ya hay cristianos así, llegan a las iglesias y ya los ponen a servir, ¿sí? No conocen su vida personal, no saben qué hay atrás de ellos, y porque llegaron y ya estuvieron un tiempo ahí, un mes, 6 meses, un año, 2, 3 años, y están sirviendo en la obra de Dios. Es delicado, ¿sí? Es demasiado delicado estar sirviendo a Dios en pecado. Es un peligro para la persona que pone a servir a esos supuestos cristianos como para ellos. Por eso el tema anterior decía del prosélito, Mateo 23:15, que una vez, por eso decía Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra siendo un prosélito, y una vez que lo habéis hecho, los hacéis más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué decía el Señor Jesucristo estas palabras, Jesús? Y nos podemos pasar 10, 20, 30 mensajes con lo mismo y decir algo diferente, porque es muy importante para ahorita, para la gente que se acaba de convertir y para la iglesia, que tú ya eres santo, que tú buscas de Dios, que tú has vuelto a nacer, ¿sí? Que tú enseñes estos temas, que tú estudies de la santidad, del temor de Dios, porque va a llegar un momento que dice Mateo 7:23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En Filipenses 1 dice Pablo que algunos predican a Cristo por celo, otros por envidia, tal vez por contienda, pero al final Cristo es predicado. ¿Qué pasa aquí, Jesús? No le vas a dar el mismo valor, aunque es palabra de Dios, no le vas a dar el mismo valor a las palabras de Pablo que a las de Jesús. Esa es una parte que debes de estudiar de las Escrituras, ¿sí? Eso viene en la teología hermenéutica y todo eso, pero tú tienes que darte cuenta. Así es, hermano. Disculpen que se esté cortando la transmisión. Tenemos unos problemitas, pero le damos gracias a Dios, hermano, porque nos comentaba el hermano Miguel, nos hablaba de la palabra de Dios, hermano, que anteriormente él hacía muchas cosas, pero él nos comentaba y nos decía que ha menguado, hermano, ha menguado la sana doctrina, que en ese tiempo enseñan que puedes tú servir a Dios sin importar cómo estés. Puedes servir a Dios sin importar el pecado que tú traigas. Pero no es así, hermano. No es así, porque si tú mueres en el pecado, en la inmundicia, en las cosas que tú traes sirviendo a Dios, y tu vida no está recta delante de Dios, y tú mueres, hermano, tú no vas a ser salvo. Tú no vas a ser salvo, porque la palabra de Dios dice, hermano que nos escuchas, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice claro que aquel que se constituye amigo del mundo, aquel que comete pecado, es esclavo del pecado, y el esclavo no puede estar en la casa. El hermano Miguel te compartía la palabra de Dios, hermano, te dice lo que él está aconteciendo en este tiempo en la iglesia. Desgraciadamente, hermano, en muchas congregaciones, en muchos lugares, muchos países, hermano, el ministerio, la predicación se ha diluido, el evangelio se ha diluido a un grado, hermano, en que la gente no sabe
qué es verdad y qué es mentira. Así es. Así, hermano, que te dejo con el hermano Miguel para que te siga compartiendo lo que te estaba compartiendo. Dios te bendiga. Así es, una disculpa, de verdad, no estuvo en nuestras manos, ya descubrimos cuál es el problema, ya. Gracias por estar aquí y por escuchar. Entonces, miren, Dios me dio esta palabra hoy porque yo viendo ese video que me mandó la hermana, donde predica un pastor, me pude dar cuenta que a ellos no les importa llenar las iglesias, no les importa cómo llenen las iglesias, no les importa ¿sí? Con qué corazón vayan, no les importa cómo está su condición de la persona, ¿sí? Ellos para muchos ya a los 3 meses y ya sirven, pero no conocen sus vidas. Y como decía yo hace un rato, y Dios me lo marca mucho esa parte. En Jeremías dice que hay de aquel que haga la obra de Dios negligentemente, con manos inmundas, llenos de pecado, ¿sí? Y aquí dice en Mateo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y se la pasan diciendo y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y para ti eres Dios, y hablan muy bonito, ¿sí? Y no se dan cuenta de la gravedad que tiene esto. No toman en cuenta que Dios es santo 3 veces. No les importa cómo se suben a la alabanza. No les importa cómo vienen de sus casas. No les importa si estuvieron en pecado un día antes. Los mismos líderes ahorita están en fornicación y están predicando la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, porque por cuanto hiciste estas cosas que yo vomito, vas a quedar destituido de la gloria de Dios. No lo digo yo. Lo más importante ahorita, yo sé que va a haber gente que va a recibir esta palabra con amor. Si tú has fallado a Dios, santifícate, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y entonces, si llevas una vida recta delante de Dios, vives en santidad, andas en el Espíritu, puedes poner las manos en el arado. Analicemos, Jesús, toda esta situación que está pasando ahorita. Analicemos, meditemos, dice la palabra, ¿no? En Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. ¿Sí? Y meditarás en él de día y de noche. En el griego, ¿qué quiere decir día y noche? En griego quiere decir día y noche. En español es día y noche. Medita estas escrituras, analiza, ponte a cuentas con Dios. Y si tú estás conociendo de Cristo apenas,
De verdad, fíjate lo que es la santidad. Investiga en un diccionario, vete a la etimología de la palabra de Dios en internet, ¿sí? Y busca santidad de Dios, temor de Dios, y de ahí te va a dar escrituras, y ese vas a estudiar lo que es la santidad, el temor de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y busca la santidad. Y entonces en aquel día les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate Jesús, algo bien importante, hermano. Nunca os conocí. Así tengas 30, 50 años de cristiano, 10, un mes, lo que hayas hecho para Dios, te digo que, y si estás en pecado, Dios vomita. ¿O no, Jesús? Así es. A Dios no te lo va a tomar en cuenta. Nunca, dice, os conocí. El tiempo que lleves en las cosas de Dios, si tú estás en pecado, lo siento. Si estás diezmando en pecado, lo siento. Si estás fornicando y estás diezmando, si estás tomando, drogándote, lo que sea, cualquier pecado. ¿Por qué crees que Dios permite estos tiempos? ¿Por qué? Está cansado y dice: hastiado estoy de esas iglesias falsas, llenas de activismos, llenas de movimientos, de todo lo que hay ahí en las iglesias. Todo lo que hacen, Dios no toma en cuenta nada, ¿o no, Jesús? Así es, amén. Nada, escúchame, nada. Suben, bajan, corren, van, vienen y volantean y predican y esto y el otro, y sí, pero con manos sucias. Ahora, si tú lo haces en santidad, en amor a Dios y estás bien delante de Dios, créeme que Dios te lo toma en cuenta, aunque dice Romanos que todo lo que hagamos es contado como deuda, ¿no? Nunca vamos a acabar de pagarle a Dios todo lo que hagamos, ¿sí? Pero déjame decirte algo para darle la palabra a mi hermano Jesús. El Señor Jesucristo lo dijo: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, porque según estos hombres que están aquí, los que vio Jesucristo, los que hay ahora, ¿sí? Son gente hipócrita, y todos los adjetivos que les pone el Señor, adjetivos calificativos que les pone el Señor Jesucristo en Mateo 23. ¿Por qué les decía así? ¿Por qué Jesucristo tenía ese celo tan tremendo? Porque Él conocía la santidad del Padre. Es grave, querida persona, hermano, hermana que me escuchas, es grave para tu vida que estés con manos inmundas sirviendo a Dios, lleno de pecado. Y te dicen, este hombre predicaba y decía: da fruto, vamos a regresar al 100% o con más fuerza, decía. Indudablemente un motivador de esos de multitudes, pero nunca lo oí que hablara del pecado, del arrepentimiento ni de la santidad. Pero eso sí, es levantando diezmos y ofrendas, que te repito, no es malo, pero siempre y cuando, ¿sí? Si lo haces para Dios, si quieres que Dios te tome en cuenta, no diezmes ni ofrendes en pecado, no lo hagas, porque sí ayudas a la iglesia, pero lo más importante,
aquel que te llamó, aquel que nos da vida eterna, no te lo va a tomar en cuenta. ¿O no, hermano Jesús? Así es. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es triste, pero es lo que sucede ahora. Es triste porque ya no se predica esto. Así es. Ahorita todo el mundo quiere transmitir, y no es malo, porque nosotros lo hacemos, dirigidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Todo el mundo quiere ya hacer y deshacer en las redes sociales y esto. Vamos a esperar que sigan transmitiendo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Si no conoces un predicador de sana doctrina, ni lo veas en YouTube. Deja de ver porquerías. Porque ahorita está de moda las profetas y profetas que yo vi, dice una, Chucho, me acaban de enseñar, hermano, de una que dijo que le dijo Dios que el coronavirus es pura mentira. Y ahí está la gente, cientos y miles de visitas. Pero mensajes así, de sana doctrina. Pero ¿qué hay que te pongo aquí un artista que te hable de que ve Biblias volando y que ve ángeles y todo? Y ahí está la gente. Pura carne. ¿Pero por qué? Porque no hay un discipulado genuino en la iglesia. El discipulado de Jesucristo, no de un movimiento ni de hombre. Discipulado de la palabra de Dios. Entiendan, iglesia, o gente que me escuchas, tú que te vas acercando a Dios, tú que vas a ver este video, lee las escrituras para que no te engañen. Lee la palabra de Dios para que no te dejes ir por todo lo que se paran a decir en el púlpito o abajo, o la gente que te quiere dar seguimiento y que te invitan a la iglesia y toman tu número de teléfono y te piden tus datos. Cuidado. Pídele a Dios discernimiento y entrégate a Dios de corazón para que Dios abra tu entendimiento y te guíe el Espíritu Santo. Yo te lo digo y vamos a estar orando por ustedes porque es algo que no se predica ya. Y lo principal, el discipulado ya no es el de Jesucristo, es discipulado de hombre. ¿O no, hermano? Así es, iglesia, hermanos que nos escuchan, amigos. Muchos en aquel día se van a llevar la sorpresa cuando el Señor les diga: no los conozco. Pero no va a ser por causa de que el Señor quiera, o de que Dios sea malo, o de que Dios sea injusto, no. Porque ahorita se te está hablando, se te está diciendo. Tú puedes, hermano, calificar al predicador, tú puedes, hermano, aceptar al predicador, no, pero te estamos diciendo la palabra de Dios. Acepta la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, porque en aquel día esta transmisión, esta palabra va a servir, hermano, de testigo que alguien te dijo que en aquel día tú te ibas a lamentar. ¿Por qué? A lo mejor no te habían dicho lo que te decimos, a lo mejor no sabías lo que estás escuchando, pero ahorita lo estás escuchando, hermano. No podemos, hermano, atentar a la obra de Dios con nuestras manos inmundas. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que vivir en santidad, vivir en rectitud, vivir, hermano, con un corazón recto delante de la presencia de Dios, vivir delante de la presencia, hermano, de Dios con un corazón recto. Mira lo que es la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. Mateo capítulo 5 versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La verdadera iglesia, hermano, brilla. La verdadera iglesia de Cristo se da a conocer. ¿Por qué? Porque no se esconde. Porque ve, hermano, mira lo que sigue diciendo el versículo 15, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de
debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Escucha. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las obras, hermano, que tú y yo hacemos? ¿Cuáles son las cosas que tú y yo hacemos, hermano? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la actitud, hermano, que tú tienes? ¿Cuál es lo que tú haces? ¿Cómo vives? ¿Cómo te conduces, hermano? No podemos atentar a las cosas de Dios, hermano, con las manos inmundas. Con las cosas, hermano, con las manos manchadas de sangre, con los ojos cargados de adulterio, con los ojos cargados de fornicación. No puedes, hermano, atentar, hermano, con las cosas de Dios, con tu vida llena de pecado. Tienes que vivir en santidad, tienes que vivir, hermano, conforme a la palabra de Dios. Muchos están en la obra de Dios, hermano, pero su corazón no es recto delante de Dios. Y por eso son extraviados. Por eso son manipulados, por eso son, hermano, confundidos. ¿Por qué? Porque su corazón no es recto delante de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, mira, en el libro de los Salmos, hermano, Salmo capítulo 92. Dice la palabra de Dios, versículo 12 al 14, dice: el justo florecerá como la palmera. Escucha, el justo florecerá como la palmera. Quiere decir, hermano, que no se va a quedar en el anonimato. Quiere decir, hermano, que no se va a quedar estéril. Quiere decir, hermano, que no se va a secar. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Dice, plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Darán fruto, hermano, se mirará lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dice, aún en la vejez fructificarán. Aunque, hermano, la vejez es simbolismo, hermano, de que ya vas dejando este mundo. Aunque la vejez, hermano, es simbolismo en algunas ocasiones de sabiduría, o la vejez, hermano, es de ir menguando las fuerzas. Dice la palabra de Dios, aún en la vejez fructificarán, como Abraham cuando tuvo a Isaac, ya de grande, ya de años tuvo a Isaac, hermano. Pero dice la palabra de Dios, Salmo 92, 14, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Dice, y que en él no hay injusticia. ¿Por qué se predica esta palabra? ¿Y por qué te decimos, hermano, esta palabra? Porque en aquel día, hermano, no vas a poder decir Dios es un Dios injusto, sino que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso te hablamos de esta manera, te decimos la verdad, porque, hermano, tienes que saber que debes de vivir, hermano, una vida recta, dejar el pecado, dejar la inmundicia, dejar, hermano, de hacer la obra de Dios en tu concupiscencia, en tu maldad, los ojos cargados de adulterio, los ojos cargados de fornicación, las manos llenas de sangre, las manos, hermano, la boca llena de mentira, la mente llena de pecado, de pensamientos, hermano, de iniquidad. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán. Escucha esta palabra, hermano, y yo te lo digo y va a quedar grabado, hermano. Esta palabra es una promesa de parte de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, que te compartimos la palabra. Dice la palabra de Dios, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escucha. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. ¿Qué dice Mateo? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder.
Y Daniel capítulo 12 versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán, aquellos que son entendidos, aquellos que estudian la palabra de Dios resplandecerán. ¿Por qué? Porque no van a ser, hermano, engañados, porque no van a ser distraídos, porque no van a ser confundidos, porque no van a ser desviados, hermano, porque aquellos, hermano, que escudriñan la palabra, que viven rectamente delante de Dios, que su corazón es recto delante de Dios, aunque tengan fallas, aunque tengas errores no quiere decir que cometas pecado. Errores no quiere decir, hermano, que otra vez caíste en fornicación, en adulterio. Errores no quiere decir que otra vez ya te fuiste, hermano, y te tomaste un cartón de cervezas. Esos no son errores, son pecados, y el pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado es pecado. Los errores que tú puedas cometer, hermano, a lo mejor una mala decisión. A lo mejor Dios te mandó a hacer algo, pero tomaste una mala decisión. Esos son errores. Pero la palabra de Dios dice que los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Aquellos que entiendan la palabra, aquellos que escuchen la palabra, aquellos que no se amontonan a oír fábulas, dice, a los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y yo te quiero compartir, hermano, por último, hermano, esta parte de la palabra de Dios. Esto al principio, hermano, antes de que empezáramos a transmitir, Dios me dio esta promesa, Dios me dio esta palabra, y yo la he visto, hermano, cumplirse desde ese día. Por momentos, por un tiempo, por a lo mejor días, han pasado meses, me había olvidado, hermano, de lo que Dios me dijo que iba a hacer y de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con muchos de ustedes que nos escuchan. Escucha bien esto, hermano. Escucha bien esto, hermano Miguel. Con muchos de los que nos escuchan, Dios va a hacer esto. Dios lo va a hacer, ¿por qué? Porque hay gente que ama al Señor. Porque hay gente, hermano, que escucha consejos de hombres, escucha supuestamente predicadores, pero no son de Dios. No viene la palabra de lo alto. La palabra no la sufren, la palabra no la oran, la palabra no la viven, la palabra no viene de Dios. O si viene de Dios, ponen sus sentimientos principalmente antes que la palabra de Dios. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios. Jeremías, escucha bien, 20, eso es lo que el Señor me dijo. 20, del 7 al 9. Escucha bien cómo empieza Jeremías. Y esto es lo que sucedió con mi vida personal, hermano, hace tiempo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Así dice la palabra de Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste, dice Jeremías. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Escucha. Porque cuántas veces hablo, doy voces, escucha. Grito, violencia y destrucción. ¿Qué gritaba Jeremías? ¿Qué les decía? No les venía y les hablaba un mensaje de prosperidad. No les hablaba un mensaje, hermano, de que todo va a estar bien, de que te va a ir bien. No, Jeremías, cuando el pueblo de Dios pecó y venía el pueblo de Babilonia a llevar los cautivos, iba a matar a aquellas personas que se iban a oponer, hermano. Jeremías lo vio, Dios le dijo lo que venía. Y Jeremías se levantó y decía, porque cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción. Pero no era palabra de Jeremías, era palabra de Dios. Le dijo, pueblo de Israel, la palabra de Dios dice así: en tanto tiempo ustedes van a ser llevados cautivos. Ustedes van a ser llevados cautivos. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios, porque habían pecado contra Dios. Pero Dios levantó a Jeremías, y Dios va a levantar hombres y mujeres como Jeremías en este tiempo, y ya lo está haciendo, ya los ha levantado desde hace mucho tiempo. Lo va a hacer en este tiempo y lo va a hacer posteriormente en el tiempo que sigue.
antes de que Él venga por su pueblo. Dios va a levantar un remanente que se va a levantar como Jeremías y va a señalar y le va a decir al pueblo de Dios su pecado. Le va a decir a la gente su transgresión. Dice la palabra de Dios: doy voces y gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta. Escucha, la palabra de Dios ciertamente es para afrenta para uno. ¿Por qué? Porque cuando se levanta, hermano, uno a predicar la verdad, a predicar lo que se debe de predicar, se levanta, hermano, gente que te afrenta. Dice, y escarnio cada día. Se van a levantar escarnecedores, se van a levantar burladores, decían hombres de Dios. Se van a levantar burladores, se van a levantar hombres escarnecedores, mujeres escarnecedores. Se van a levantar hombres y mujeres que van a escarnecer tu vida, hermano. Escúchame bien. Tú vas a recibir, hermano, ese sentir de Jeremías. Te lo digo de parte de Dios. Dios te va a levantar como Jeremías. Dios te va a señalar lo que el pueblo de Dios está haciendo, lo que la supuesta iglesia de Cristo está haciendo, y tú vas a tener que hablar la verdad. Se oponga quien se oponga, se pare quien se pare, te estorbe quien te estorbe, tú vas a tener que decir la verdad. Si no, te vas a arreglar con Dios en aquel día. Dice la palabra de Dios. Escucha bien lo que dijo Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él. ¿De quién? De Dios. Ni hablaré más de su nombre. ¿De quién? De Dios. O sea, no voy a hablar de su palabra, no voy a hablar de sus decretos. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego. Escucha. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vas a tratar de sufrir lo que Dios te va a poner en el corazón, pero no vas a poder, porque va a ser más poderosa la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque esa es una señal de que tu corazón está recto delante de Dios. Y si tú callas, hermano, Dios va a hacer que hablen las piedras. Si tú callas, hermano, y estás viendo, hermano, el pecado, la iniquidad en este tiempo, y callas y no hablas la verdad, Dios va a hacer, hermano, hablar las piedras, y tú y yo vamos a ser desechados si no hablamos la verdad. Dios va a levantar y está levantando gente como Jeremías. Se va a parar gente que te va a afrentar. Se va a parar gente que te va a escarnecer, que se va a burlar. Pero ¿sabes qué? Dios está con nosotros. En la palabra de Dios respalda. Y esto te lo decimos, te lo hablamos, porque en aquel día nadie va a poder decir, a mí no se me dijo, yo no conocí la verdad. No, hermano, la verdad se te está hablando ahorita y se está diciendo las cosas como son. No se te maquillan, no se te disfrazan. Te decimos, prepárate, busca a Cristo en santidad, en oración, en ayuno, en la lectura de su palabra. Lee la palabra para que no seas engañado. Lee la palabra para que no seas desviado. Lee la palabra, hermanos, amigos que nos escuchan, ustedes que no conocen de la palabra de Dios, lean la Biblia, lean la palabra, y eso, hermano, les va a abrir los ojos. Dios les bendiga. Los dejo con mi hermano Miguel. Sí, así es. Cuando tú te levantes a predicar la verdad, ya sea que en tu casa, en la misma iglesia, hasta el gobierno se va a oponer porque no hables la verdad. Pero pues aquí se va a ver de qué estás hecho, ¿no? O de qué estamos hechos. Amén. Si hay temor de Dios o de hombre. ¿Sí? Y esto te lo digo porque también comparto con mi hermano eso. Dios en este tiempo va a levantar hombres y mujeres que prediquen la verdad. Van a ser perseguidos, va a haber cosas que van a pasar o que vamos a pasar, y aquí se va a ver si en verdad amas a Dios, ¿sí? Porque cuando tu misma familia te rechaza por ser un verdadero hijo de Dios, en la misma iglesia, en la misma sociedad, ¿sí? Te van a rechazar
Pues los profetas de Dios estaban solos. Todos. ¿Cómo murieron los profetas? Sí, y déjame decirte algo, en Jeremías 48:10, es lo que te dije hace un ratito, pero te doy la escritura y para que lo estudies, porque estas escrituras se hacen para que estudies, y si tú quieres aprender más de Dios, no nos mires a nosotros, de verdad, nosotros, te lo vuelvo a decir, ni siervos inútiles somos, ¿sí? Porque también últimamente está de moda que ya no te digas así. Mefisboset, que fue el hijo de Jonathan, el nieto de Saúl, del rey Saúl, Mefisboset, cuando lo manda a llamar al rey David, le dice: ¿quién es este perro muerto que se sienta a la mesa de mi señor? Ahorita ya no puedes decir eso porque no, ya no. Eres el superhombre, ¿no? El superlíder. Vas a hacer, no sé, vas a profetizar, vas a hacer esto y el otro, y te meten tanto en la cabeza de que vas a hacer la obra de Dios, que vas a conquistar las naciones, que decía este pastor de una iglesia X, que esta hermana es de otra iglesia X, ¿sí? Y me decía que él decía que van a predicar para que se llenen las iglesias, que van a dar fruto para que las iglesias estén llenas, y creo que iba a ser un reto de que cada persona tenía que regresar y predicar en sus casas y donde sea, para que todas las almas llegaran a la iglesia. No es malo, eso es bueno, pero ¿cómo haces la obra del Señor? ¿Cómo estás haciendo la obra de Dios? Ahora, no es malo que quieras ganar almas para Cristo, no es malo, pero primero lleva una vida recta, santa, que al rato te pones a predicar, llevas un mes de emocional, 3 meses de emocional, ¿sí? Brincas, saltas, haces y deshaces, y al año ya estás caído, todo borracho o borracha, y la gente que le predicaste, no te das cuenta que el nombre de Jesucristo es vituperado por causa de vosotros, dice la Escritura. La obra de Dios, 48:10 de Jeremías. Maldito el que hiciere indoleblemente la obra de Jehová. Busca el significado de la palabra indolentemente, negligentemente. Escudriña el diccionario y busca el significado en palabras, el griego, ve lo que quiere decir esto. Y dice maldito. ¿Quién lo dice? ¿Tú, Jesús? ¿O lo dice Miguel? ¿No te das cuenta lo delicado que es esto? Pero hay retos para llevar gente a la iglesia. Sí, ¿y quién las va a discipular? ¿Tú? ¿Aquel que está en pecado? ¿Aquel que no puede ni con su vida? ¿Aquel que se siente muy santo y muy justo y que nada más predica cosas que no hablan de finanzas, hablan de puras visiones, de los ángeles, y oran y según se convierten en multitudes, que profetizan, ¿no? Ya las mujeres, no por menospreciar a la mujer, pero hay tanta mujer ya ahorita en el YouTube que profetiza que dices, wow, cómo ha levantado Dios profetas este último tiempo. O sea, a Dios se equivocó en su palabra y por eso levantó a fulana de tal, a fulano de tal como profeta, porque Dios no pudo solo, porque Dios no puede.
En su palabra Dios se equivocó, Jesús. Y ahorita tiene que levantar apóstoles y profetas en pecado para completar la obra de Dios. ¿Tú crees que Dios es así? ¿Tú crees que Dios se equivocó en lo más mínimo en su palabra? Dice, los eruditos dicen que esta palabra no es ni el 10% de lo que es Dios, pero es lo poco que el hombre puede comprender de Dios, y aún así no entienden estos mensajes. Se duelen, se sienten atacados, se sienten que estamos tirando pedradas, se sienten que estamos hablando de los demás. Mira, cuando yo estaba en AA, decían que los borrachos, y pues a mí me dolía porque yo era un borracho. ¿Sí? Cuando llegué a los pies de Cristo, escuché el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 17 al 21, que habla de las obras de la carne. Y yo dije, Dios mío, casi todo esto hago. Y cuando predicaban, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, borracheras, enemistades, dije, todo eso hago, Dios. Me dolía Jesús, pero era lo que era. Era un miserable y sigo siendo un miserable, ¿sí? Y nosotros no somos nada, no merecemos nada, ni estar aquí, ni siquiera tocar este libro bendito. Pero la gente hace la obra de Dios negligentemente. Ahorita ya todo mundo canta, ya todo mundo salta, ya todo mundo está sirviendo en las iglesias y en su casa peleándose con la esposa, maldiciendo a los hijos, golpeándolos, tomando en el trabajo con palabras ociosas, deshonestas hablando cuanta cosa, ¿no? Y haciendo cuanta cosa no le agrada a Dios. Por eso te dejo con esto, 48:10 de Jeremías: maldito el que hiciere indolentemente, o en otra versión, negligentemente, la obra de Jehová. Limpia tu corazón, sirve a Dios con manos santas, porque Él santo. Y dice la palabra de Dios, sed santo porque yo soy santo. Yo te invito a que medites y que analices estas escrituras. Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Dios no es ninguna emoción. Y si tú estás en pecado y estás poniendo las manos en la obra de Dios, primero arrepiéntete, deja tu pecado, y entonces sí, sírvele a Dios con todo tu corazón. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Busca al Señor Jesucristo, hermano. Les damos gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Les damos gracias por estar con nosotros. No queremos tomar mucho tiempo, hermano, porque sabemos que la noche es, hermano, ya el horario es muy corto. Quisiéramos estar todo el día predicándote, hermano, pero sabemos que tienes que hacer cosas, hay que hacer cosas, hermano, de verdad, verdaderamente. Pero por eso tomamos este día, hermano, para compartirte, porque sentíamos de parte de Dios el poder compartir esta palabra que Dios nos da a nosotros primeramente. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, a las 8 de la noche. Primero Dios, estaremos aquí, hermano, predicando la palabra de Dios, compartiendo. Si tú tienes alguna duda, hermano, algo que no te quedó claro de lo que predicamos, de lo que enseñamos en esta noche, mándanos un mensaje, mándanos, hermano, un comentario para que podamos aclarar esa duda, ese malentendido o ese comentario que tú quieres que se te aclare, hermano, para poder encaminarte a lo que Dios quiere verdaderamente que tú hagas.
Mi hermano Miguel va a estar haciendo una oración, hermano, por esta palabra y por la palabra, hermano, por cada uno de ustedes, hermano, que escuchó la palabra, por cada uno de ustedes, hermano, que entendió la palabra, y por los amigos que nos escuchan y que quieren arrepentirse y buscar al Señor Jesucristo con todo su corazón. Amén. Así es, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre, hoy te damos gracias porque nos das, como siempre, Señor, la bendición, Padre, de predicar tu hermosa palabra, Dios. Es un privilegio, Señor, es un honor, Señor, para nosotros ser dignos de poder llevar tu palabra a quien la vaya a escuchar, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de todas estas personas que nos ven, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de las personas que se conectan y que escuchan de corazón esta palabra, Señor, que viene del cielo, que es de parte tuya, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú eres nuestro testigo, Padre. Oro porque esta palabra quede sembrada en esos corazones, y cuando llegue, Señor, a verla a alguien más que no la está viendo en este momento, Padre, que lleve esa palabra poderosa, tu Espíritu Santo, a sus corazones, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por todos y cada una de las personas que están fielmente, Señor, escuchándote, Padre, a través de nosotros. Bendito seas, Dios. Te damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Te bendecimos hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Así es, Señor. También, amén. Bendito Dios, oramos por los enfermos, Padre. Sana a los enfermos, quita toda dolencia, Señor. Ten misericordia, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, tu palabra traiga sanidad en cada vida, en cada corazón, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. Te damos toda la alabanza, toda la adoración. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga en esta. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 8. Gracias, amén, a todos. Gracias, los que hermano. se conectaron. Dios les bendiga. bendiga.